Tenía en sociedad 17 propiedades, una empresa próspera, muchas sucursales. Renuncié y me tiré al vacío, sin paracaídas, pero en los brazos de Dios. Eso. Yo creo firmemente que si nuestra vida está entregada a Dios, y al entregarlo a nuestra vida somos esclavos de Él. Él es nuestro amo. Entonces, no cuenta mi deseo, mis gustos, mis decisiones. Es duro el proceso, pero la vida está compuesta de procesos. Tal cual. Y no terminará hasta que vayamos a su presencia. Exactamente. Entonces, ya si mi vida es de Él, entonces Él lo tiene que dirigir. Cuando yo me reconcilio con el Señor, y esto es lo interesante, que a veces no dimensionamos lo que le decimos a Dios. Y Él se toma muy en serio y muy literal. Yo le dije, quiero todo lo que tú tienes para mí. Hola, hola queridos amigos, les saluda el pastor Guillermo Aguayo y esto es Conversaciones. Y el día de hoy tenemos una dama muy especial que estoy seguro que nos va a inspirar con algunos momentos claves en su vida donde es desafiada, donde ella estuvo dispuesta y donde definitivamente pues producto de esos actos de obediencia, encontró a un Dios que no defrauda, sino al contrario, un Dios que siempre tiene cosas hermosas para nosotros. El día de hoy está con nosotros la pastora Erika Litzen, ella es del Paraguay, pero pastorea junto a su esposo en la ciudad de Elizabeth, en el estado de New Jersey, en los Estados Unidos. Así que, bienvenida, pastora Erika. ¿Cómo estás, Erika? Pastor, es una bendición, un privilegio estar aquí en su programa. Yo sé que vamos a tener un hermoso tiempo aquí conversando y espero yo que pueda ser de bendición para todos sus oyentes, sus televidentes, y aquí estamos. Bueno, más que felices, Erika, que estés este tiempo con nosotros aquí en el Perú y pues para conocer un poquito de esa aventura de fe, ¿no? Nuestra jornada en nuestro caminar con el Señor tiene momentos de muchas alegrías, pero definitivamente nuestro buen Dios no dijo que no iba a haber momentos difíciles, ¿no? Cuando a veces hay algunos que de manera equivocada, o sea que lo transmitimos nosotros los pastores o que ellos así lo perciben, y es que, bueno, cuando le entrego mi vida a Cristo, eso significa que ya nunca más voy a tener ningún problema, ninguna tristeza, ninguna dificultad. Pero no es así. Los desafíos, las tristezas, las crisis, las tragedias ocurren. Sin embargo, lo maravilloso es que siempre hay un Dios amoroso que está ahí, que nos sostiene. ¿No es así? Cuéntame un poquito cuéntanos un poquito de tus orígenes en tu caminar con Dios, tu experiencia con Dios, tu familia, ¿cómo fue? Bueno, hay mucho de qué hablar y voy a tratar de sintetizar un poquito. Bueno, cuando me reconcilio con Dios, porque conocí al Señor de muy niña, solo que eso tuvo un quiebre. O sea, tú creciste en un hogar cristiano. Sí. Mi papá, que era el guía de la familia, claro, falleció cuando yo tenía 12 años. 12 años, mi Dios. Eso fue una tragedia y desmoronó la familia, porque él era el que sostenía en todas las áreas a su familia. Un excelente padre. Un padre completo. Eso hizo que yo me alejara de Dios. Porque Dios me arrebató lo que más amaba. Claro. Wow. Y eso era una cosa que no lo pude digerir. Y acompañé ese dolor, esa decepción de Dios, hasta que sobresalí en todas las otras áreas, como persona,
Me metí en los negocios, era una empresaria próspera, todo me iba bien. Pero había un vacío en mi vida que no podía llenar nadie. Ya, entonces digamos que a esos 12 años, después obviamente del gran dolor de la tragedia, tú medio que cerraste ese capítulo de tu vida, pero continuaste como todo joven y como toda persona que aspiraba y te seguiste desarrollando en todas las otras áreas pero de tu vida. lejos de Dios. Pero alejada de Dios. De Dios. No quisiste saber más. No, estaba enojada con Dios. Claro, wow. En ese proceso y con el vacío que reinaba en mi corazón, empecé una búsqueda personal. Y empecé a decirle a Dios que yo quería todo lo que Él tenía para mí. Oh, wow. O sea, después, digamos, de haber alcanzado, digamos, ciertos logros personales, ciertos logros académicos, ciertos logros empresariales, dijiste, pero el vacío está ahí. El vacío está ahí. Y el vacío era tan grande que podía estar en los mejores lugares, pero siempre faltaba algo. Wow. Y eso me llevó a buscar y decirle a Dios que yo quería todo lo que Él tenía para mí. Él cruzó en mi camino personas que fueron claves y que me ayudaron a reconciliarme con el Señor. Wow. Cuando yo me reconcilio con el Señor, y esto es lo interesante, que a veces no dimensionamos lo que le decimos a Dios. Yo le dije a Dios, no dimensionamos lo que le decimos. Y Él se toma muy en serio y muy literal. Yo le dije, quiero todo lo que tú tienes para mí. Ahora, en ese plan que Él tenía para mí, era un cambio de brusco, total, porque sentía la necesidad de agradarle a mi Dios. Siempre fui muy radical en mi vida. Entonces, esa reconciliación con el Señor era tan fuerte que yo lo único que quería era agradarle a Él. Wow. Y ahí estaba todo el fardo que yo hice en mis decisiones personales, lejos de Dios, lejos de la voluntad de Dios. Y yo tenía que resolver eso, cerrar ese ciclo. Claro. Y en ese entonces es cuando yo digo, tengo que ponerme en un tiempo con Dios en donde yo no tenga duda de que sea Él el que me guíe, porque su palabra dice, y yo te mostraré el camino que debes de andar. Entonces yo le dije a Dios, tú eres el que sabe el camino que yo debo de andar, pues entonces muéstrame. Y entré en un tiempo de ayuno, de oración, y le puse al Señor ciertas señales que yo necesitaba para poder dar los pasos. Llegó el último día de ayuno y me meto al cuarto y porque era mucho lo que yo tenía que renunciar, era mucho. Entonces, nunca olvido ese momento. Me tiré a la alfombra y le dije, perdón. Y le digo a Dios, aquí estoy. Yo quiero todo lo que tienes para mí. Y ahí viene esa palabra que cualquiera que dejara casa, padre, madre, hijos, todo lo que sea, tierra en pos de mí, tendrá 100 veces más en este siglo y en el venidero de la vida eterna. Exacto. Entonces, no había duda, era Dios hablándome. No había un pastor, no había una amiga, no había nadie, era Dios hablándome. Wow. Entonces dije yo, Señor, voy a tomar la decisión. Era socia en una empresa y estaba en la cúspide de la prosperidad. Y entonces no estaba alineado al orden divino. Y yo tenía que tomar decisiones. Y renuncié a todo. A todo. Tenía en sociedad 17 propiedades, una empresa próspera, muchas sucursales.
mucho que citar, Ya. pero no es lo más resaltante. El tema es que renuncié y me tiré al vacío. Al vacío, sin paracaídas, pero en los brazos de Dios. Eso. En los brazos Exacto. de Dios. Y ahí empezó el proceso duro. Claro, ya una jornada diferente. Totalmente. Totalmente diferente. Totalmente. Porque me hace recordar el llamado que les explica el Señor Jesucristo a aquellos que querían ser sus discípulos, que era una cosa de renunciar a uno mismo, tomar la cruz y seguirle, ¿no? Así es. Entonces, claro, el momento es glorioso, pero luego empieza la jornada, ¿no? Exacto. Y ahí yo estaba introduciéndome a esa jornada. Entonces, yo no podía ya ir a retirar el dinero de la cuenta que yo tenía. No tenía dinero, no tenía cuenta, no tenía empresa, no tenía nada. Entonces le dije al Señor, bueno, aquí estoy, dime qué voy a hacer. Entonces, ahí empecé de cero, ahí empecé a moverme de cero, empecé a ir a comprar ropas. Hay mucho que contar, hay mucho que contar, porque tenía un lote de mercaderías en un depósito guardado que estaba en mi casa, que por una cuestión de errores contables tuvimos que sacar, porque vino una inspección y se equivocaron, entonces yo tenía, y era un valor más o menos de $50,000 más o menos en mercaderías. Claro. Entonces todo el mundo quería esos productos y yo dije, bueno, voy a empezar vendiendo esto que está conmigo acá. Claro, porque tú ya habías renunciado a toda tu sociedad. A todo. Entonces miré y dije, ¿qué tengo ahora? Esto es lo que tengo. Ok, voy a empezar a vender. Y empecé a ofrecer y resulta ser que nadie estaba interesado y nadie compró. ¡Ay, mi Dios! Y ahí otra vez Dios hablándome. ¿Por qué? Porque puse mi fuerza en mi capacidad, me centré en mi capacidad, me centré en lo que tenía. Y Dios viene y me dice, voy a rodear de espinos tus caminos, lo que está en el libro de Oseas, hasta que reconozca que soy yo el que te doy tu aceite, tu lino, y empieza a citar todo. Y dije, Señor, me entrego aquí. Porque nada pude vender. Wow. Todo se frustró porque Dios estaba procesando mi vida. Exacto, estaba trabajando en tu formación, en tu carácter, en tu llamado. En todo. Claro. Y de ahí empezó el Señor a levantarme. Haciendo la historia corta, un día me invitan para participar de un evento misionero. Voy a la iglesia, siento de parte de Dios que era el lugar donde yo tenía que estar. Los pastores de la iglesia me conocían de referencia, entonces me empezaron a observar, a saludar, pasó el tiempo, Dios le habló a ellos y ellos me llamaron a una cita. Entonces yo voy a la cita y me dicen, Dios nos habló para traerte a trabajar aquí con nosotros dentro de la iglesia a tiempo completo. Oh, wow, ya, como ser parte del staff de la iglesia. Cuando nunca yo había sido empleada y cuando nunca yo había tenido un salario mínimo. Claro, wow. En ese momento mi respuesta fue, voy a orar a Dios. Claro. Y pasaron como 2, 3 días y yo sentí en mi corazón fuertemente que yo tenía que tomar ese desafío, porque ese era un desafío. Claro, porque tú le habías dicho a Dios, yo quiero todo lo que tú tienes para mí. Y era parte. Y parte era ya empezar a servir, digamos, entre comillas, a tiempo completo, digamos, en una organización eclesiástica. Sí, así mismo. Entonces tomé el desafío y empecé. Y tan lindo porque había la iglesia tenía una librería que estaba en quiebras. Entonces empecé y con la ayuda del Señor rápidamente el lugar prosperó, salió de las deudas y así sucesivamente. El punto resaltante es que mi salario era mínimo y tenía que esperar
30 días para recibir. Claro. Cuando ese mismo monto que yo esperaba para recibir en 30 días era, tiempo atrás, una compra, un carrito lleno del supermercado. Ay, Señor. Y eso ha sido duro. Muy bien, Dios tratando Eso ha sido duro. a su hija Erika. Para probar lo que había en mi corazón. Exacto. Primero es el llamado, después es la preparación y luego el ser enviado. Así mismo es. Entonces, bueno, ahí comenzó. Dios hizo maravillas. Luego me empezó a promover. Y así fui creciendo en los caminos del Señor. Bueno, ahí no termina la historia. Exacto, porque todo eso ocurrió en tu país, ¿no? En mi país, en Claro, Paraguay. En Paraguay. Paraguay. Bueno, ya luego me estabilicé, ya estaba otra vez a flote, bien, diciendo, bueno, este es ya el tiempo de estabilizarme. Volví económicamente a alcanzar un buen nivel económico y desarrollarme también dentro de la iglesia, pero también como empresaria. Paralelamente. Vía ocupacional. Sí, paralelamente. Ejercías Sí. un oficio pastoral Sí. dentro de la organización y también tenías tus propios mis negocios. Bueno, entonces ya cuando estaba tranquila y dije, bueno, ahora ya voy a pensar en mi jubilación, voy a ver cómo hago con esto, planificando mi vida. El Señor da otro vuelco tremendo en mi vida. Tenía algo más. Tenía algo más. De eso que le dijiste, quiero todo lo que tú tienes para mí. Exacto. ¿Y qué era ese algo más? Ese algo más es que se cruzó en mi camino. Bueno, siempre yo era la persona, la solterona del cuerpo pastoral, la solterona de las amigas, de toda esa... como se dice, el ámbito, el círculo de amigos. Yo era la única que estaba soltera. Entonces siempre la gente decía, ¿cuándo se va a casar? Y haciendo planes para conseguirme el príncipe. Yo siempre le decía, no, el príncipe va a llegar. Yo un día voy a tener la oportunidad de presentarle el príncipe. Y se cumple la palabra. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Supe esperar en Dios. Yo radicalmente me aferré a Dios, consagré mi vida a Él, a mi familia y seguí. Un día recibo un email donde me pide un pastor, quería regresar a Paraguay porque en tiempos antiguos, muchos años atrás, hizo una gira y quiso volver a Paraguay pero no tenía contacto. Teníamos un amigo en común. Y ese amigo en común nos contactó. Y así llegó un pastor de Estados Unidos a Paraguay a predicar a la iglesia donde yo estaba. Y empezamos una linda amistad, haciendo la historia un poco corta. Claro. Tiene muchas cosas en el medio, pero entablamos una hermosa amistad. Y un día este pastor me pregunta, ¿por qué estoy sola? ¿Por qué no estoy casada? Y le dije, yo tengo un pacto con Dios. Y ese pacto es que Él cerrara mi corazón, que llaveara mi corazón y que guardara la llave de mi corazón hasta el día que aparezca el hombre que Él tiene para mi vida. Wow. Porque no quería distracciones, no quería desenfoques. Entonces este pastor tomó eso, porque esa era la clave para que Dios abriera mi corazón. Claro. En el último día que él estuvo en Paraguay, se acercó para darme su gratitud, su agradecimiento, me entregó una tarjeta y me pidió que lo abriera ya cuando ya estuviera en mi casa. Yo llegué a mi casa, abrí la tarjeta, ahí estaba una prenda, un corazón con una llave, agradeciéndome por mis buenas atenciones y aparte una pequeña gran observación que decía, voy a estar orando a Dios para que me dé la llave de tu corazón. ¡Ay, qué hermoso!
Wow. Y yo creo que oró tan consistentemente que Dios cumplió el deseo de su corazón. Ujú. Y así fue que empezamos una linda historia, pero dentro de esa linda historia, otra vez me volvió a tocar el turno de tirarme al vacío. Exacto, exacto, ¿no? Ese es el otro desafío, ¿no? O sea, lindo la historia, muy bonito, pero ya tú tenías toda una vida formada, Sí. tú tenías una estabilidad, tenías Todo. todo, ya incluso, Hecho. como dices, ya programada para la jubilación, y ahora Dios te está diciendo, ándate a quién sabe dónde y... Sí. A la otra punta. Claro. Yo nunca tuve ni un solo pensamiento de salir de mi tierra. Jamás. Nunca estuvo en mis planes. Ni lo había pensado. Pero cuando yo llegué a esta relación y decidimos casarnos, porque todo Dios lo confirmó, Claro. porque fue a base de oración y de un temor reverente de Dios. Entonces, cuando ya decidimos casarnos, me tocaba dejar mi casa, mi familia, Wow. mi tierra, mis amigos, Wow. mi negocio, que Wow. volví a levantar, todo. Dejarlo todo otra Todo. vez para obedecer el mandato de Dios, Todo. el llamado de Dios y la propuesta de Dios. La propuesta de Dios. Ujú. Siempre sostengo que Dios no solo une vidas, une propósito. Ujú. Y en ese propósito, para cumplirlo, yo tenía que tomar mis decisiones, de dar ese paso y venirme a vivir a los Estados Unidos. Ujú. Y fue bastante difícil. Seguro. ¿Por qué? Porque como familia éramos muy unidos. Ya. Había una solidez familiar, no perfecta, no éramos una familia perfecta, pero éramos una familia muy saludable, muy unidos, nos ayudábamos mutuamente, la necesidad del uno era la necesidad de todos. Entonces era una familia muy consolidada, muy, muy sólida. Claro. Entonces, moverme de eso que era mi seguridad, era la fortaleza, era bien difícil, era muy difícil. Claro. Y ahí empezó la otra travesía. Y yo recuerdo, ya estando ya con mi esposo, ya casada, era muy duro. Yo no tenía carro cuando llegué, tenía que depender totalmente de él. Claro. Y cuando él me llevaba de un lado para el otro, yo le miraba y decía, wow, me casé. Y son esas cosas maravillosas que el Señor hace. Parece que fue en un abrir y cerrar de ojos y estaba aquí con nuevos desafíos. Y recuerdo que mi esposo, en su afán de ayudar a que yo me sintiera bien y que me sintiera cómoda, yo me noté que empezaba a hablarle a las pastoras de la iglesia para que estuvieran cerca de mí, muy pendiente y todo. Y yo un día le tomo el brazo y le digo, no hagas eso. Porque si Dios me trajo, Dios va a sostener todo. Claro. Aprecio eso, pero no lo haga. Porque si aquí Dios todavía tiene que procesar mi vida, deja. Dios lo tiene que procesar. O sea que yo creo firmemente que si nuestra vida está entregada a Dios, y de hecho que Él fue el que nos escogió. Claro. Porque no fuimos nosotros los que le escogió, sino Él. Exacto. Y al entregarlo a nuestra vida, somos esclavos de Él. Él es nuestro amo. Entonces, no cuenta mi deseo, mis gustos, mis decisiones. Es duro el proceso, pero la vida está compuesta de procesos. Tal cual. No termina y no terminará hasta que vayamos a su presencia. Exactamente. Entonces, ya si mi vida es de Él, entonces Él lo tiene que dirigir. Y eso hizo más fácil y llevadero. Y luego se añadieron otros desafíos, otros factores fuertes. Y aquí vamos. Claro.
Qué hermoso. O sea, Dios en diferentes momentos de tu vida te ha pedido y te ha demandado que tú hagas una entrega total. Total. Una entrega total. Y que definitivamente cuando uno estudia la vida de los primeros discípulos y los primeros creyentes, eso es lo que ellos hicieron, ¿no? Sí. ¿Dirías tú que el Señor te ha desilusionado o te ha dado más incluso de lo que esperabas? Nunca me he sentido desilusionada. Al contrario, he visto a Dios en medio de mis circunstancias difíciles. Le he visto que Él ha estado ahí para sostenerme, que nunca me abandonó. Y creo que no hay nada en esta vida que pueda moverme de eso. Y lo que me ha sostenido en esta vida, porque yo podía, los primeros años fueron duros, muy duros. Yo quise regresarme. Tenía mi casa esperando, la dejé así, nadie movió los muebles, podía volverme. Era una decisión para regresarme, pero mi compromiso con Dios, exacto, la gratitud por lo que Él ha hecho por mí y el temor ha sido tan fuerte que no creo que nadie me pueda mover. Si Dios no me mueve, yo no me muevo. Exacto. Si Dios no me mueve, yo permanezco. Ajá. Así, y esa es la postura en mi vida y nadie me mueve de ahí. Y Dios no me ha defraudado. No, jamás. En los momentos más difíciles de mi vida, este es mi versículo preferido, uno de ellos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mi confianza está en Él. Y si mi confianza está en Él, la paz tiene que estar en mi corazón. Él es el príncipe de paz. Entonces la paz tiene que estar aquí. Exacto. Entonces yo creo que... Y eso lo sobrepasa todo. Todo. Exacto. Todo entendimiento humano. Y me deleita estar con Dios. Amo a Dios. Y no hay nada que yo le pueda negar a Él. Exacto. Y las propuestas de vida que Dios te ha dado en diferentes etapas siempre han sido más que gratificantes. Totalmente. Totalmente. Ya para ir terminando, me hace recordar el episodio de María, la hermana de Marta y de Lázaro, después de que ya había ocurrido el milagro de la resurrección de su hermano, y el Señor Jesús retorna a esa casa previo allá a sus últimos días antes de ser entregado, y María derrama perfume de alabastro a los pies del Señor y lo seca con sus cabellos. Y yo siempre tenía el concepto, erróneo por cierto, como tenemos hoy en día un perfume, y un perfume costoso por lo general es un frasco pequeño, ¿no? Sin embargo, estaba yo leyendo hace unos días en esta traducción La Pasión, y lo relata de esta manera, dice: y María tomó un frasco de alabastro lleno de casi 1 litro de perfume, ¿no? Extremadamente escaso y costoso, el más puro extracto de nardo, y ungió los pies de Jesús. Y luego lo secó con sus largos cabellos, dice. Y la fragancia del costoso aceite llenó la casa, ¿no? Y ahí donde está el reclamo de parte de Judas diciendo, pues el valor de eso podría haber servido pues para todo un año de salario, o sea, ¿no? Manifestando el costo de ello. Y estaba leyendo algunos comentarios bíblicos y decían que probablemente... a raíz de que me doy cuenta que era 1 litro, no era una cantidad grande, no era un frasco grande, que probablemente haya sido el gran tesoro que esa familia guardaba, sí. O tal vez incluso algunos dicen que podría haber sido la herencia de María, ¿no? Eso era todo lo que ella tenía, y estuvo dispuesta a derramarla a los pies del Señor. Y definitivamente María
La esposa de Lázaro tuvo diferentes gracias, como estar incluso al lado de la madre de Jesús en momentos claves a lo largo del sufrimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor, ¿no? O sea, no hay pierde dándole al Señor. Lo que Él te pida, entrégale, que Él te va a dar eso y mucho más. Y no hay mayor deleite. Y me gusta mucho lo que usted está compartiendo, porque el aroma agarró todo el ambiente. Uh-huh. Y así tiene que ser la vida de cada hijo de Dios. Uh-huh. Que podamos ser un aroma que pueda olerse desde lejos, pero que ese aroma sea el aroma de Cristo en nuestras vidas. Extraordinario. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Queridos amigos, pues aquí vamos a ir terminando nuestra conversación del día de hoy, entendiendo pues que hay un aroma, el aroma de la vida quebrantada a los pies de Cristo, que es la que va a llenar toda la atmósfera de las personas que estén a tu alrededor. Así que no tenga miedo en entregarle a Dios lo que Dios le esté pidiendo, porque el Señor te va a dar aún mucho, mucho, mucho más. Él no te va a defraudar. Y conmigo, pues, una vez más, muchas gracias. Con nosotros será hasta la próxima. Que Dios les bendiga.